Que la paz, el gozo y el amor de Jesús esté en tu corazón. Un saludo para cada uno de ustedes que por gracia divina Dios ha permitido que puedas detenerte por un instante y escuchar este mensaje de gracia que Él tiene para ti. El día de hoy tendremos una reflexión muy, pero muy especial y particular que es acerca de qué es la meditación. ¿Tú sabes qué es meditar? ¿Has meditado? ¿Practicas la meditación diaria? Pues quédate estos minutos que Dios quiere hablar a tu corazón. Daremos inicio a la reflexión de hoy, que es la meditación, leyendo el libro de Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 39 en adelante. Y nos dice así la palabra: siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? Reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvámonos nuevamente al Señor. Elevemos al Dios del cielo nuestro pensamiento y oraciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entrando de lleno al significado de la palabra meditación, podemos definirlo y se define realmente como aplicar el pensamiento de una manera seria y profunda en algún tema en particular. Dialogarlo y también buscar los medios de conocer cierto asunto y, por supuesto, cómo conocerle más. Entonces, meditar es aplicar nuestro pensamiento y reflexionar seriamente sobre algo. Pero aquí es donde nosotros tenemos que detenernos como cristianos, como creyentes en Jesús, como buenos católicos, y no entrar en este ejercicio de meditar en cosas vanas o que no nos van a traer provecho. Sencillamente porque a medida que hoy vayamos leyendo la palabra, nos vamos a encontrar con esta verdad. Podemos encontrar que existen meditaciones meramente humanas, meditaciones carnales, incluso pueden haber hasta meditaciones de tipo diabólico. Y alguien puede decir: ¿cómo puede decir usted eso? Si la meditación es tan buena, hoy nos recomiendan tanto tomar un minuto para meditar al día para nuestra salud. Bueno, déjeme decirle, el deseo de meditar, ese deseo que nace desde lo más profundo de nuestro ser, de meditar, viene impregnado en nuestra alma desde Dios. Todos los seres humanos, creyentes en Jesús o no creyentes en Jesús, experimentan en su interior el deseo de interiorizar, de reflexionar acerca del universo, acerca de la existencia, porque es algo innato en nosotros que ha sido puesto por nuestro Creador. Y por esta razón es que muchos, en busca de respuestas, en busca de encontrar la paz, la armonía, de encontrar un sentido a su vida, pues empiezan ese camino de meditación, pero no el camino correcto. Proverbios capítulo número 12 nos dice algo y que hoy no puedo dejar de mencionarlo. Nosotros podemos creer que estamos siguiendo caminos buenos, caminos rectos o caminos de sanidad o que no hacen ningún daño, pero aún así tenemos que meditar qué caminos nosotros estamos transitando. Y por esta razón quiero leer este versículo bíblico que nos habla de que nosotros tenemos que discernir el camino que estamos siguiendo. Vamos a leer en este momento este versículo y nos dice de la siguiente manera: hay caminos que parecen rectos, pero al final de ellos está la muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proverbios capítulo 14, versículo número 12.
Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Entonces, no todas las meditaciones nos van a traer provecho. Y si nos traen algún tipo de paz, un tipo de equilibrio mental, pues va a ser efímero, no va a ser consistente, porque acá tenemos que entender que la meditación cristiana tiene varias características, pero detengámonos por un instante para que no se vea esto como una forma de diabolizar o demonizar otras meditaciones que no sean cristianas. Leamos las escrituras para ver qué encontramos en ellas. En el libro de sabiduría, en el capítulo número 9, versículo 14 en adelante, nos dice así las escrituras. Débil es la inteligencia de los hombres y falsas muchas veces sus reflexiones. Por eso es que existen reflexiones meramente humanas, ¿sí? Nosotros, por el razonamiento que tenemos, por esa inteligencia de la que fuimos dotados, podemos reflexionar, podemos tener un pensamiento crítico, podemos analizar. De hecho, San Pablo, cuando él habla incluso de los dones del Espíritu Santo y está instruyendo a la iglesia, dice, ustedes tienen el deber de someter todo a discernimiento. Y ese discernimiento es evaluar, reflexionar lo que estamos escuchando con nuestra inteligencia y nuestra razón, pero también con la ayuda del Espíritu Santo, porque no todo viene de Dios y hay muchas cosas que son inspiraciones puramente humanas. Y esto, vuelvo a repetir, ¿hay reflexiones puramente humanas que nos pueden dañar? Sí, porque pueden haber reflexiones que solamente están cubriendo el criterio de una persona o la experiencia personal de un solo individuo, y la experiencia personal de uno, aunque puede coincidir con la experiencia de otros, no necesariamente es lo que tú necesitas en ese momento. Tenemos que discernir qué es lo que el Espíritu Santo quiere darme a mí, cuál es la verdad que Dios me quiere revelar, no solamente el puro criterio humano. Por eso también encontramos que existen meditaciones también carnales, y cuando hablamos de carnales, quiere decir que es ese pecado latente en nosotros el que está hablando. Hay que tener prudencia y discernimiento con esto, porque muchas personas pueden incluso tomar el nombre de Jesús para comunicar sus ideas personales, su criterio personal y muy, pero muy delicadamente también estar hablando en su carne, estar hablando en su pecado, estar hablando con un filtro de su debilidad o quizá ese pecado que no ha logrado vencer o que lo está manipulando. Recordemos que el pecado, cuando no es vencido, cuando no se lucha contra él para erradicarlo, pues nos va perfilando. Así como una persona que está trabajando en sí misma para ya no ser una persona amargada o una persona hiriente o agresiva y luego pues logra vencer esa debilidad y dice, esta persona ahora es amable. De igual manera el pecado también nos perfila. Ese es un lujurioso, ese es un soberbio, ese es un orgulloso, es un glotón. Entonces hay meditaciones que nosotros podemos estar escuchando en nuestro entorno, pero quien las dice está hablando en su carne, está hablando en su pecado, está hablando según la experiencia de su pecado, de esa debilidad en su vida. Un pensador que ahora no recuerdo el nombre decía que hay personas que insisten una y otra vez y acérrimamente en decir que Dios no existe porque quizá les conviene que no exista un Dios, por la forma de vida y la forma de pensar y en los criterios en que se maneja. Quizá Jesús choca contra su forma de vivir y por eso, por supuesto que conviene decir que Dios no existe y que no existe infierno y que no existe el cielo, que el infierno lo vivimos desde aquí y que no existe un infierno más allá de la muerte. Déjame decirte, para alguien que está en su carne, ¿verdad? Que está a sus anchas,
en sus debilidades, sus gustos o su placer o su vicio oculto, pues es más fácil y más conveniente decir que no existe una retribución después de la muerte. Ojo acá, ciertamente desde aquí, desde esta vida terrena, nosotros empezamos a cosechar lo que hemos sembrado. Esa es una ley universal, una ley espiritual divina, porque bíblicamente también lo encontramos en Gálatas, que lo que se siembra es lo que se cosecha. Sí, ciertamente desde aquí nosotros tenemos que empezar a enmendar, a reparar todo el daño que hemos cometido, ciertamente, pero después de muertos hay una retribución final por todo lo que hicimos. Entonces, hermano, esto es importantísimo que tú lo escuches, que no seas sordo a lo que hoy se te está diciendo. Existen varios tipos de meditación porque el ser humano tiene impregnado ese deseo y esa capacidad de meditar, pero no la busques equivocadamente. No busques hacer esta actividad fuera de Cristo, porque nosotros venimos de Él. ¿Por qué? Ya dijimos, existen meditaciones meramente humanas. Número 2, meditaciones carnales, que pueden venir de una persona que está transmitiendo y filtrando a través de su carne. Y tenemos también meditaciones diabólicas. No te espantes, no digas, wow, ¿cómo que meditaciones diabólicas? Bueno, quiero que juntos vayamos a las Sagradas Escrituras. No todo viene del Espíritu Santo, no todo viene por inspiración del cielo. Hay muchas meditaciones que también Satanás las inspira para perder a las personas, para torcer su camino. Y este ejemplo me llama mucho la atención y lo he leído muchas veces en Hechos de los Apóstoles. Yo no lo voy a leer completo, pero si tú lo puedes leer en tu casa completo en buena hora. Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante, San Pablo andaba predicando por todas partes. Él tenía en su corazón ese deseo de que todos conocieran a Jesucristo el Señor. Pero nos dice acá, en este capítulo en particular, que él llegó a Filipos predicando con su hijo espiritual Timoteo. Pero sucedió algo en particular y presta atención. Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo que esta muchacha decía era verdad, y a ese punto es al que quiero que nosotros vayamos. Esta joven lo que decía era verdad, les predican la verdad. Ella misma con sus labios decía: estos son hombres servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Pero ¿qué era lo no aceptable de lo que ella decía? Que quien la inspiraba no era el Espíritu Santo a decir esto. Y recordemos que Jesús, cuando a él le dijeron que él echaba demonios por Belcebú, él dijo: todo se les va a perdonar hasta que hablen mal del Hijo del Hombre, pero el que hable en contra del Espíritu no se le va a perdonar ni aquí ni en la vida venidera. El pecado imperdonable, el poner en tela de juicio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el espíritu de la verdad, pero también se mueven en nuestro entorno espíritus de mentira, de engaño, espíritus malvados que van a procurar desviarnos de la verdad. Nos van a procurar desviar de la verdad. Y Satanás utiliza una treta muy difícil de discernir, y es el engaño. El engaño está conformado por un 95% de verdad, pero con un 5% de mentira.
Y entonces, como es solamente un porcentaje tan pequeño de mentira, nosotros podemos decir, pero si esto se ve bueno, esto se ve bien, ¿qué de malo tiene? Pero ese poco de mentira es el que nos hace daño. Así fue como Satanás engañó a Eva. Le dijo, así que si ustedes comen de este fruto, ¿serán como Dios? Él un poquito de mentira le puso, no le dijo Eva. Él dijo que no tocáramos este árbol porque moriríamos. Con un poquito de mentira podemos nosotros caer en un engaño y sobre todo en muerte. Lo voy a ejemplificar de otra manera. Si tú tienes mucha sed y te ofrecen una botella de agua purificada digna de beber, fría, pero abren la botella y te dicen, permíteme, le voy a aplicar 2 gotitas de agua de desagüe. Le echan las 2 gotitas de agua de desagüe y te dicen, bébela, aquí está tu agua. ¿Usted se la bebería? Por supuesto que no, yo tampoco la bebería. ¿Por qué? Porque está contaminada. Y aunque sean solo 2 gotitas de agua de tragante, me van a enfermar. Me puede dar una infección gravísima intestinal que me puede llevar hasta la muerte. Y eso es la necesidad de tener que discernir si las meditaciones que yo estoy haciendo son cristianas o no son cristianas. Porque un poquito de mentira me pueden destruir completamente. Y por eso como católicos nosotros tenemos que centrarnos en buscar la verdad de Jesús. Y primera de Timoteo, en el capítulo 4, nos dice exactamente de la siguiente manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces tenemos que discernir, tenemos la obligación y el deber de discernir qué tipo de meditación estás practicando. Por lo tanto, tenemos que tener claro lo siguiente: ¿en qué podemos nosotros diferenciar una meditación cristiana de la que no lo es? Bueno, 4 puntos importantes. La meditación cristiana es cristocéntrica y teocéntrica. Está centrada en Jesucristo, con todos los misterios que nosotros hemos recibido por parte de Dios. Número 2, está basada en las Sagradas Escrituras. Amado hermano, una verdadera meditación católica cristiana está basada en las Escrituras. Número 3, también se apoya en el magisterio de la Iglesia, en la sana doctrina. Y triste y desgraciadamente, hoy tenemos que estar más atentos todavía, porque incluso dentro de la misma Iglesia hay personas que definitivamente no están inspiradas por el Espíritu Santo, que están tergiversando incluso las verdades del Evangelio que hemos recibido desde San Pedro y los apóstoles hasta el día de hoy, y hoy quieren cambiar lo que Jesús nos ha dicho en las Sagradas Escrituras. Pero el punto es que también pueden estar apoyadas en el magisterio de la Iglesia, que es la sana doctrina. Y número 4, por supuesto, abrazar la tradición apostólica. ¿Cómo nosotros no vamos a apreciar todo el ejemplo, el camino recorrido y la experiencia de tantos santos que ya estuvieron recorriendo este camino antes que nosotros? Por eso, hermano, entonces recuerda que la meditación cristiana tiene que ser filtrada por esto, que es cristocéntrica, teocéntrica, basada en la palabra de Dios, en el magisterio de la Iglesia y en la tradición apostólica. Así que, hermano, nos dice Sabiduría 13:15, porque reflexionando en todo lo creado podemos llegar a conocer a nuestro Creador. Hermano, no desaproveches esa necesidad intrínseca que el Padre puso en ti de meditar, de aislarte, de hacerte a un lado por un momento, de apartarte en recogimiento y en elevar, dice Lamentaciones 3, nuestros pensamientos y oraciones al cielo. Meditar en la creación, claro que sí. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo fue creado el mundo? Estas preguntas te las tienes que hacer, pero delante de la presencia de Jesús.
no poniendo tu mente en vacío, no poniendo tu mente en blanco, no poniendo tu mente en una luz que no es Jesús, amado hermano. No podemos nosotros tratar de meditar fuera de Jesús. Y cierro con esta palabra preciosa y promesa de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos ser guiados en esa meditación que es indispensable para cualquier cristiano. Y quiero que prestes atención, con esto cerramos. E iniciamos leyendo lo que dice San Juan, capítulo número 14, versículo 16 en adelante. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre, siempre con ustedes. Y los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. San Juan 16, versículo 12, me encanta esta promesa del Señor. San Juan 16, 12, tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, escucha, el Espíritu de la verdad, no cualquier espíritu, ni de la carne, ni mundano, ni satánico. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso esto. La necesidad de meditación es intrínseca y si tú has estado con esa inquietud de meditar, bueno, hermano, acércate a Jesucristo. Ahí está en el sagrario, ahí están las capillas de adoración perpetua. Llévate tu Biblia, un cuaderno, empieza a leer las escrituras en orden. Llévate un libro especial, espiritual, que pueda hablarte también de Dios, de algún santo. El mismo catecismo de la iglesia, tómalo, llévatelo al Santísimo y empieza a leer. Porque el Espíritu de la verdad te va a guiar a la verdad que estás necesitando. Y esa es la verdadera meditación cristiana que te llevará a saciar ese deseo en tu corazón de vida en abundancia y del conocimiento de la verdad. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Amado Jesús, tú prometiste que enviarías al Espíritu Santo, al Espíritu verdad, de la verdad, el Espíritu verdadero. Y en esta hora te rogamos que pongas en nosotros tu gracia para que salgamos de cualquier filosofía extraña que no es cristiana y que podamos venir a tu verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. María Santísima, San José, intercedan por nosotros para que no perdamos el camino, sino que sigamos el verdadero que es Jesucristo el Señor. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendice.